Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy estamos con la doctora Eugenia Negredo, que es jefe de sección de VIH del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Can Ruti. Muy buenos días, doctora, y muchas gracias por atendernos. Buenos doctora. días, gracias a vosotros. Bueno, llevamos 1 año y medio de pandemia, una pandemia que nadie se esperaba que fuera a evolucionar así, especialmente en la primera ola, donde ha puesto en jaque a todo el servicio, los servicios sanitarios de nuestro país. Pero ¿cómo ha afectado a los pacientes de VIH esta pandemia? Bien, pues por ser un paciente crónico, como ya sabéis, ¿no? Y al cual le hemos inculcado siempre durante muchos años que era muy importante el hecho de hacer un seguimiento muy correcto, no saltarse visitas, seguir el tratamiento muy correctamente. De repente, imagínate, ¿no? Dejan de tener seguimiento, ¿no? No se les llama, no se les informa, ni siquiera nosotros sabíamos cómo iba a evolucionar, con lo cual se cancelaron todas las visitas durante un tiempo. El paciente quedó sin estar informado, sin visitas programadas y, por tanto, todo ese sentimiento que seguro que entendemos que sufrían, ¿no? Como pues, miedo, sensación de abandono, sensación de angustia. Todo esto más exagerado aún, si es posible, en la gente que ya tenía algún problema psiquiátrico o psicológico de base, ¿no? Con lo cual ha estado un periodo muy difícil para muchos pacientes, para todos, pero para algunos especialmente, y hasta que no hemos vuelto a reconducir el tema, volver a llamarlos, a reprogramarlos, bueno, pues esta situación está cambiando, ¿no? Pero durante unos meses, como tú has dicho, durante la primera, segunda ola, fue especialmente difícil en estos pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? En los que les has insistido mucho durante tiempo que era tan importante, ¿no? Hacer este seguimiento correctamente, y de repente, pues por una situación externa, pues no es posible. Este cambio que ha afectado a la relación médico-paciente debido a la pandemia, ¿ha afectado también a su evolución como enfermedad o no? Se puede decir que no. Bueno, durante los primeros meses sí que hubo realmente un abandono, ¿no? de estos pacientes involuntario, pero de hecho se saltaron algunas visitas, algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, se ha reconducido, como decía, se ha vuelto a reprogramar a todos los pacientes en todos los centros, seguro que ha sido así, y se ha intentado pues, volver a la situación más o menos normalizada, ¿no? Con lo cual la relación ahora actual es distinta, porque hemos pasado a muchas visitas telefónicas durante un periodo, la segunda, tercera, cuarta ola, pues hemos estado haciendo visitas telefónicas más que presenciales. Esto ya ha cambiado un poquito la manera de asistir a nuestros pacientes, y ahora yo creo que se está reconduciendo a volver a la visita presencial en aquellos casos en que hace falta, ¿no? Claro, las nuevas herramientas de la comunicación ha sido determinante en la pandemia, sobre todo la telemedicina, la teleasistencia. ¿Esto cómo lo ha percibido el paciente? Y si es una herramienta que ha funcionado, digamos, en época de pandemia nada más y desaparecerá o no, o cree No. que seguirá en el futuro. Sí, como decimos todos, ha venido para quedarse, ¿no? La telemedicina, de hecho ya estaba viniendo, pero muy lentamente. Lo que ha hecho la pandemia es que esto llegue de una manera, o se implemente de una manera más rápida. Para mí, mi opinión es que esta manera tan rápida en algunos casos se ha implementado de forma no lo suficientemente correcta, ¿no? Por ejemplo, las visitas telefónicas para mí no son siempre telemedicina. La visita telefónica, en mi caso, yo pienso que ha de ser para pacientes puntuales, respuestas puntuales, y no para un seguimiento crónico de un paciente, ¿no? Tú necesitas ver a ese paciente. Por tanto, la telemedicina la entendemos como otro concepto, no una visita telefónica. La entendemos como una videollamada, entre medio alguna visita telefónica, visitas presenciales alternadas, pero ha venido a quedarse. Es bueno, para muchos pacientes mejorará el tema de la satisfacción del paciente, la calidad de vida, el evitar viajes al hospital. Todo esto, por supuesto, va a mejorar si lo implementamos de forma correcta, que es en lo que estamos en muchos centros. Claro, la telemedicina también, sobre todo para interrelacionar a distintos equipos multidisciplinares en pacientes crónicos, como puede ser un paciente VIH, que además en algunos casos tienen también otras patologías asociadas, ¿no?
Esto es muy importante. Claro, claro, ayuda, ¿no? Ayuda a esto, al manejo más multidisciplinar del paciente, ¿no? Que como tú dices, está envejeciendo en algunos casos, esto implica más especialistas implicados en su seguimiento y por tanto está bien que le facilites al paciente el poderse manejar de forma cómoda, ¿no? Y estar derivándolo para aquí, para allá, si es por telemedicina, pues puede ayudar muchísimo, ¿no? O los pacientes jóvenes que a lo mejor no tienen comorbilidades, pero sí tienen otros problemas, ¿no? En el sentido de pues, más infecciones de transmisión sexual o más problemas de adicciones a drogas, el chemsex, etcétera, pues también, ¿no? Que haya una facilidad en cuanto al contacto, a la comunicación entre el personal sanitario y ellos, ¿no? O sea que la telemedicina obviamente, indiscutiblemente va a ayudar. En cuanto a los nuevos antirretrovirales que han salido, ¿qué hay que tener en cuenta referente a la seguridad? En cuanto a efectos secundarios, incompatibilidades, etcétera. ¿Cómo está? Bien, todos los fármacos, cuando se comercializan, todos los antirretrovirales, pues hemos de saber que ya llevan años, ¿no? Usándose en diferentes ensayos y por tanto ya llevan 2, 3, 4 y más años ya usándose, con lo cual cuando se comercializan evidentemente se ha demostrado su eficacia y también su seguridad, ¿no? No es como hace muchos años que igual íbamos más apurados, más necesitados de fármacos y por tanto igual se comercializaban de una forma más rápida. Ahora no es el caso, ya tenemos mucha experiencia cuando un fármaco sale al mercado. Son fármacos muy seguros, fármacos que con una única pastilla puedes tratar muy bien al paciente, no ha de sentir nada, no ha de cambiar para nada su vida. Lo incorporan en su vida diaria, la toma de la medicación y por tanto no ha de cambiar nada más, ¿no? Son fármacos que además últimamente también ya tenemos muchas opciones de fármacos que no tienen interacciones con otros fármacos, medicamentos que no hay problema en que se usen con otras medicaciones, por ejemplo, con tratamientos psiquiátricos, con cortisona, con otros fármacos con los cuales podían tener interacciones. Ahora tenemos muchas opciones que no hay ni interacciones ni problemas en este sentido tampoco. Claro, la enfermedad de VIH ha pasado en los últimos 30, 40 años, es una enfermedad casi mortal o mortal, sí. Ha sido una enfermedad crónica. ¿Y ahora qué es lo que más preocupa del paciente VIH? Es decir, el envejecimiento de este colectivo, las comorbilidades o incluso el estigma que todavía existe en algunos sectores de la sociedad. Yo creo que ahora ya damos por supuesto que tenemos bien tratados a los pacientes con fármacos muy eficientes, muy eficaces y muy seguros, ¿no? Por tanto, hemos de hacer un salto, estamos en ello, ya llevamos unos años pasando a la parte más de calidad de vida, más de satisfacción del paciente, ¿no? Y ahí es donde se está trabajando mucho, tanto a nivel de personal sanitario de los hospitales como las ONGs, ¿no? Los centros comunitarios. Todo el mundo cree que hemos ahora de centrarnos en este objetivo, ¿no? Y eso dependerá de cada perfil de paciente, no todos son iguales. Como tú dices, está el paciente más mayor o con más comorbilidades que tiene unas necesidades que son muy distintas a las necesidades de un paciente, como decía antes, un paciente más joven o con problemas sociales o con problemas, ¿no? económicos, etc., ¿no? Y ahí es donde hemos de trabajar más ahora, ¿no? En identificar las diferentes necesidades de los diferentes grupos de pacientes que obviamente son muy distintas. Como especialista en VIH, ¿piensa que se podrá erradicar la enfermedad en algún momento? En un futuro no muy lejano, ¿o cómo? Se podrá erradicar, sí, podemos hablar de erradicación, pero no inmediata, ¿no? No es un futuro muy próximo. Digamos que ahora hay muchos grupos trabajando en eso. El virus lo que hace es esconderse en los santuarios que llamamos, en los reservorios, y ahí es difícil de llegar los tratamientos, pero hay muchos grupos trabajando en cómo se comporta el virus, dónde se esconde, cómo llegar. Por tanto, yo sí que creo que llegaremos a erradicar el VIH. Mientras, ¿no? Hemos de trabajar en estos puntos, ¿no? En cómo tratar de la mejor manera que el paciente se sienta pues con una buena calidad de vida, reducir al mínimo que desaparezca el estigma, ¿no? Es otro punto en el que se ha de trabajar y hacer la vida, normalizar la vida de estas personas, ¿no? Como personas que no tienen el VIH. O sea, el futuro digamos, de la atención al paciente VIH
va en dos vías. Entiendo que la vía de tratamiento farmacológico, terapéutico, y la vía de acabar con ese estigma social que a veces hace casi más daño, ¿no?, que la propia enfermedad hoy día, ¿no? Seguro, hay gente que abandona incluso el tratamiento por el estigma, Claro, porque convive con más gente que no lo saben, o deja de ir a las visitas por el estigma. O sea, hace mucho más daño que no el hecho de tomar una pastilla que, como decía, hoy en día son fármacos muy seguros, ¿no? Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias A por vosotros. atendernos y gracias por Gracias. esta entrevista. Muchas Encantado. gracias. Gracias.